Ahí va. Bueno, entonces ahora comenzamos con el capítulo 3, en donde vamos a estudiar, que está intitulado Sistemas dinámicos discretos. En realidad, lo que vamos a estudiar es sucesiones definidas por recurrencia. Lo mismo que habíamos hecho con ecuaciones en diferencias, ¿no? O sea, sucesiones en donde la condición inicial, el primer término de la sucesión x sub 0, en principio no sabemos cuál es, y luego cada término está en función del anterior. O sea, vendría a ser como una ecuación en diferencias de primer orden. Lo que pasa es que acá estamos generalizando muchísimo, porque esto va a estar lejísimo de ser lineal. O sea, en principio, cada x sub n más 1 es f de x sub n. En donde esta f, pues, es una función fija, que siempre es la misma, pero puede ser una función cualquiera. No tiene por qué ser una función lineal. Y muchos problemas reales de los distintos tipos de ciencias, de áreas científicas, bueno, particularmente de la economía, que pueden estar más interesados ustedes, aparecen problemas de este tipo con cierto tipo de funciones f. Y de vuelta, el problema es esencialmente el mismo. Intentar averiguar cuál es el comportamiento de estas sucesiones, si convergen, si no convergen, qué les pasa, qué podemos decir, según cómo sea la condición inicial y, bueno, según cómo sea la función f. Entonces acá va a ser un planteo mucho más conceptual, porque nos vamos a encontrar con todas situaciones en donde en realidad la ecuación no se puede resolver. Acá no nos va a interesar encontrar la fórmula explícita de la solución de esta ecuación. Pero en definitiva el problema es el mismo. Sucesiones de primer orden definidas por recurrencia. Cada término es función del anterior. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá las propiedades de esta función f van a ser fundamentales para comprender esto, ¿no? A ver qué están comentando en el chat. No, no las subí, las diapos del capítulo 3. Tienes razón. Todavía no. Fíjense que esto está vinculado con lo siguiente. El primer término del x sub 0 es a. Entonces, el x sub 1 es f de a. Para obtener cada término le tenemos que aplicar f al anterior. Entonces empieza a. El próximo es f de a. Y el próximo es aplicarle a f a f de a. O sea, es f de a. Y el siguiente va a ser f de f de f de a. Porque siempre es aplicarle f al anterior. O sea que aparece de manera totalmente natural la composición de f consigo misma. La aplicación sucesiva de una función. Así que bueno, vuelvo para atrás y entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? En este contexto lo que vamos a tener es una función f definida en un intervalo i a valores reales, un intervalo i de los reales a valores reales, y la hipótesis fundamental siempre va a ser que f de i está contenido en i. O sea que el intervalo i es un conjunto invariante por f. O sea que si nosotros agarramos cualquier x de i, su imagen f de x también cae en i. Porque esa es la única forma que nos asegura que podemos seguir aplicando f sucesivamente. Si agarramos un x del dominio y f de x vuelve a estar en el dominio de la función, le puedo volver a aplicar f. Entonces, en estas hipótesis está definida la función f cuadrado, que en este contexto se denomina f cuadrado, que es f compuesta con f. F cuadrado de x es f compuesta con f de x, es f de x. Claro, porque el f de x cayó en el dominio de f, podemos volver a aplicarle f. Así que en este contexto, repito, este cuadrado no quiere decir ni que estamos elevando la función al cuadrado, ni derivada segunda, ni nada de eso. Quiere decir f compuesta con f. Y en esta hipótesis podemos considerar las siguientes composiciones también. Esto también se llama la iterada segunda. También componer una función consigo mixta se denomina iterar la función. Así que podemos plantear la iterada enésima de f, es hacer f compuesta con f n veces. Y que esto, en general, bueno, va a tener una visión, una dimensión computacional para ver esto, ¿no? Porque si nosotros queremos hacer esto, hasta con una calculadora lo puedes hacer. Vos agarrás la condición inicial y le aplicás la f, entonces apretás el botón de la f. A lo que te dio, le volvés a aplicar el botón de la f.
A lo que te dio le volvés a aplicar el botón de la F, ¿no? Si vas iterando los valores y obteniendo esta sucesión definida por recurrencia. O por ejemplo, este era el ejemplo más sencillo, era el ejemplo del interés compuesto, ¿no? Acá f de x es lineal, k por x, donde k es constante. Entonces, ¿quién es f cuadrado de x acá? Como función. Es f de x. ¿Cuánto da la fórmula? ¿Qué opinan? A ver. K cuadrado de x. Tenemos que, cuando hacemos f de x, tenés que venir a la f y en lugar de la variable meter f de x, ¿no? O sea, dicho de otra manera, f agarra una cosa y la multiplica por k. Entonces, f ¿qué hace? Agarra esta cosa, f de x, y la multiplica por k. O sea, ¿cuánto va a dar esto? K cuadrado de x. K cuadrado por x. Siempre cuando hacemos la composición, una manera de pensarla es esa, ¿no? La f agarra esta cosa y la multiplica por k. ¿Ah? O lo que es venir acá a la forma, o otra forma, es en lugar de x poner f de x. Bueno, y en este ejemplo, de modo análogo, la iterada enésima va a ser f a la n de x igual k a la n por x. En el ejemplo del interés compuesto quedaba eso, el saldo al cabo del año n era 1 más r a la n por el saldo en el año anterior. Bueno, acá hay otro ejemplo para que lo hagan ustedes, porque después nos vamos a encontrar acá con que efectivamente en muchos ejemplos y ejercicios vamos a tener que hacer la composición de funciones, ¿no? No me voy a detener ahora. Entonces, bueno, volvemos ahora, ya tenemos dada una f, definida un intervalo i, con i invariante por f, y un punto inicial, una condición inicial a en i, lo que denominamos la órbita del punto A, por la función f, es la sucesión x sub n, definida por recurrencia. O sea, x sub 0 igual a, y cada término en función del anterior. En este contexto se dice que es la órbita del punto A. O sea, es la sucesión definida por recurrencia, que tiene como condición inicial x sub 0 igual a, se dice que es la órbita del punto A, y ¿qué es esto, no? Se obtiene iterando la función f. A, f de a, f cuadrado de a, f n de a, etc. Cada término se obtiene aplicándole f al anterior. ¿De acuerdo? En este modelo que vamos a estudiar, la f no cambia, se mantiene fija siempre, ¿no? Y como decía, nos va a estudiar, acá lo fundamental es estudiar el comportamiento asintótico, cuando n tiende a infinito, de las órbitas, según la condición inicial, sabiendo que no vamos a poder resolver esta ecuación, no vamos a poder saber cuáles son las x sub n que verifiquen esto. Salvo que estemos en los casos de ecuaciones en diferencias, que ya sabíamos resolver, digamos, ¿no? Bueno, acá hay un razón, antes de ver la próxima definición, fíjense lo siguiente. ¿Por qué órbita? No, eso viene del lenguaje de la física, fundamentalmente, ¿no? Okay. Vos vas viendo la evolución de algo con el tiempo, acá son números reales, podrían ser puntos del plano u otras cosas más generales, y van describiendo una cosa que es una trayectoria, digamos, ¿no? Una órbita. Viene de ahí. Entonces, antes de dar la próxima, para motivar la próxima definición, nosotros tenemos esta situación, ¿no? X sub n más 1 igual f de x sub n. Con x sub 0, una condición inicial, no sé, por ahora no sabemos cuál es.
Supongamos que tenemos una de estas sucesiones que converge. Entonces, podemos hacer el siguiente razonamiento. A ver, si miramos solo el segundo miembro, despacio, ¿qué límite va a tener esto? No miren el primer miembro, miren solo el miembro de la derecha. ¿Qué límite va a tener esto? Si x sub n tiende a L, ¿a qué tiende x sub n? ¿No te escuché, perdona? A f de L. A f de L. ¿Están todos de acuerdo? Sí. No hay que hacer ninguna hipótesis adicional ahí para eso. ¿Cómo tienen que ser las funciones que cumplen esto? Monótona creciente. Bueno. No. La función es que si x tiende a A, f de x tiende a f de A. Convergente. ¿Eso? ¿Convergentes? No. Ah, la función. La función es, no cualquier función f cumple esto. ¿Cómo tiene que ser la función f para que cumpla esto? Continuo. Continua. Continúa en el punto L, por lo menos. Muy bien. Ahora vamos a mirar el primer miembro. Sin mirar el segundo. Ahora no miren el miembro de la derecha. Miremos esto solito. Si x sub n tiende a L. Al principio de la clase de hoy lo vimos. ¿Qué pasa con x sub n más 1? ¿A qué va a tender? Esta era la que estaba corrida a un lugar, de esta nada más, ¿no? Entonces, A L. a L. Porque es una subsucesión de la original. Bueno, entonces, ¿qué conclusión saca uno? Que si f es continua en L, y x sub n tiende a L, bueno, estas dos cosas son iguales para todo n mayor o igual que 0. Por unicidad del límite, L tiene que ser igual a f de L. Entonces, esta es una condición relevante de este tipo de sucesiones. Si convergen a un número L, necesariamente L cumple esto, que f de L es igual a L. Cuando pasa esto se dice que L es un punto fijo de la función. Eso sí es continuo, ¿no? Entonces. Si f es continua en L, sí. Exactamente. Entonces, de acá viene la relevancia de considerar puntos fijos de una función, porque son los únicos candidatos a ser límites de sucesiones convergentes definidas por esta recurrencia. ¿Ah? Entonces, bueno, justamente esa era la definición que venía a continuación. Punto fijo. P es un punto fijo de la función f, si f de P es P. La imagen de P, la ordenada, es la misma que P. O sea, el punto de la gráfica de f, ahora sí vamos a graficar f. Es un punto que tiene la misma abscisa que ordenada. La abscisa es P y la ordenada es P. ¿Ah? Bueno, fíjese que si P es un punto fijo, y empezamos en P, la órbita correspondiente, empezamos con P. El próximo es f de P, pero f de P es P. La órbita correspondiente es una órbita constante. Punto fijo de f son los únicos puntos para los cuales obtenemos una sucesión constante. Porque si los dos primeros son iguales, f del primero tiene que ser el mismo que el primero. Déjenme pasar, entonces, y acá viene, bueno, ya que quemé un poquito esto, el teorema este, que es el que acabamos de mostrar. No voy a repetir la demostración, ¿no? Es el que hicimos el dibujo. Igual está escrito en el libro. Siempre las mismas condiciones, no lo voy a repetir. F es una función definida en un intervalo I de los reales en los reales, en donde I es un intervalo invariante por F. Supongamos que la sucesión verifica la ecuación esta para todo n mayor o igual que 0.
Si esta sucesión converge a un punto L y f continúa en L, entonces necesariamente L es un punto fijo de f. Y es la demostración que hicimos. Así que es de relevancia considerar los puntos fijos de f, y en particular, lo que primero podemos intentar hacer es, cuando reconocemos la f, hallar sus puntos fijos. Porque si las órbitas convergen necesariamente a esos puntos fijos. Entonces acá, un ejemplo. La sucesión de recurrencia es x sub n más 1 igual a x sub n cuadrado. Fíjense que si bien es sencilla, ya no es lineal. No entra de las ecuaciones sin diferencias lineales que estudiamos. Porque acá está x sub n cuadrado. Lo primero que hacemos es ver quién es la f en este caso. ¿Quién es la f de x? ¿Sí? Pues tenés la sucesión de recurrencia, tenés que identificar quién es la función f. ¿Quién es la X función cuadrado. f de x acá? X cuadrado. Alguien más levantando la mano. Claro, va a ser simplemente, para hallar la f de x, en lugar de x sub n, poner x. Y esa es la f de x, ¿no? X sub n más 1 es f de x sub n. Entonces lo primero que hacemos es reconocer quién es la f de x. Y para hallar los puntos fijos, hay que resolver la ecuación f de p igual p. O f de x igual x, como le quieran llamar. Bueno, en este caso, si le llamamos p, f de p, f de p, que es p cuadrado, igual p. Estos van a ser los puntos fijos de esta... Entonces, bueno, ¿cuáles son las raíces? 0 y 1, ¿no? 0 y 1, que es una ecuación de segundo grado. Esos son los puntos fijos. Entonces ya sabemos que todas las sucesiones que verifiquen esta ecuación, si convergen, van a converger o a 0 o a 1. No tienen otra posibilidad. Si convergen, ¿no? Y gráficamente hacemos esto, graficamos la f, y los puntos fijos corresponden a los puntos de corte de la gráfica de f ¿con quién? Porque los puntos fijos son puntos donde la abscisa coincide con la ordenada, ¿no? Ahí graficamos f de x igual a x2. ¿Con quién tenemos que cortar, intersectar esta? Con y igual x. Exactamente, muy bien, con y igual x. La que está en rojo ahí es igual a x. Y ahí están los puntos fijos de f. 0 y 1. Bueno, pronto también vamos a ver que hay otra dimensión de análisis que es desde el punto de vista gráfico. Mirando este dibujito, empezando con una condición inicial, gráficamente vamos a poder visualizar las iteradas de la función. Porque si acá vos tenés x sub 0, f de x sub 0 viene a dar acá. Y bueno, y ahí se sigue. Repito, si una sucesión de estas converge, necesariamente converge a un punto fijo, pero no tienen por qué converger, ¿no? Acá en este caso se ve fácilmente que puedo hacer, vamos a dejar la gráfica para después. Si vos empezás con x sub 0 igual 2, ¿cómo te queda la sucesión? 2. El próximo es 2 al cuadrado. El próximo es, 4. El próximo es 4 al cuadrado. El próximo es 4 al cuadrado al cuadrado. Y acá empezás con una condición inicial 2, ¿qué le pasa a la sucesión? Diverge. Diverge a más infinito, claro. Sin embargo, si empezás, por ejemplo, con un medio, el próximo es un medio al cuadrado, que es un cuarto. El próximo es un medio al cubo, que es un octavo. Ahí, si empezás con un medio, la sucesión converge a 0. Entonces,
Eso es un poco, tal vez uno, cuando se pueda, hacer lo que se llama un análisis completo de órbitas, será saber, dependiendo de dónde está X sub 0, qué le pasa a la sucesión correspondiente. El caso del 1 ahí, ¿es lo que se llama repulsor? ¿Y por qué? Porque recién analizaste que entre 0 y 1 va para 0. Y mayores a 1 diverge a más infinito. O sea que como que el 1... Claro. Claro, acá si agarramos cualquier condición inicial mayor que 1, el cuadrado va quedando... Acá se puede llegar a una fórmula explícita de la solución. Acá sí se puede llegar a una fórmula explícita de la solución. Era este ejemplo, ¿no? Que quedó para que lo hicieran ustedes. Acá. Era este ejemplo. Acá pueden llegar a cuánto da La 2n, ¿no? X sub n más 1. Bueno, háganlo, a ver cómo les queda. Y ahí les va a quedar la condición inicial elevado a algo que tiende a más infinito. Cuando la condición inicial sea mayor que 1, efectivamente las sucesiones van a tender a más infinito. Que después lo vamos a ver fácilmente acá, desde el punto de vista gráfico. Ahí están los 2 puntos fijos. Bueno, y ahora vamos a introducir otro tipo de puntos importantes. Son los puntos que se llaman puntos periódicos de periodo 2. Entonces, P es un punto periódico de periodo 2 de la función f, si y solo si f de P da P. Y P no es punto fijo de f. ¿Entiende eso? Porque los puntos fijos de f ya cumplen que f de P es P. Entonces ya van a cumplir que f de P va a dar P. Si P es un punto fijo de f de P da P, f cuadrado de P da P, f al cubo de P da P. Entonces, para distinguirlos bien, para que sean periódicos de periodo 2 y no puntos fijos de f, que se dice eso. O sea, si tenemos que x sub 0 es un punto de periodo 2 de la función f, y x sub 1 es f de x sub 0, la órbita de x sub 0 queda así, x sub 0. F de x sub 0 es x sub 1. ¿No? Pero f de x sub 1 es f cuadrado de x sub 0, que es x sub 0. Y luego f de x sub 0 es x sub 1. O sea, cuando la condición inicial es un punto periódico de periodo 2, la órbita queda lo que se llama una órbita periódica de periodo 2. x0, x1, x0, x1, en donde x1 es diferente de x sub 0. Y bueno, claramente, si x sub 0 es punto de periodo 2 para f, el x sub 1 también es un punto de periodo 2. Porque f cuadrado de x sub 1 vuelve a dar x sub 1. O sea, los puntos periódicos de periodo 2 aparecen de a pares. O sea, si x sub 0 es un punto periódico de periodo 2, la sucesión con condición inicial x sub 0 queda así. Pero la sucesión con condición inicial x sub 1 queda así. Los puntos periódicos de periodo 2 aparecen de a pares. Y hay dos órbitas, por lo menos 2 órbitas periódicas de periodo 2. También para abreviar se dice que el conjunto de x0 y x1 es un 2 ciclo, o un ciclo periódico de periodo 2. Porque, como vamos a ver en muchas aplicaciones, puede pasar que las sucesiones estas definidas por recurrencia no converjan, pero sí se acerquen a una órbita de periodo 2. O sea, que tengan sus sucesiones convergentes a x sub 0 y sus sucesiones convergentes a x sub 1. Bueno, entonces, en resumen, para hallar los puntos de periodo 2, tenemos que resolver la ecuación f de x igual x, o si quieren, les resulta más claro en vez de x llamarle p, como quieran, pero luego descartar
las soluciones que sean puntos fijos de f. ¿Ah? Por ejemplo, y con esto vamos a terminar hoy, queremos hallar los puntos de periodo 2 de esta función. F de x igual x al cuadrado menos 1. En la diapositiva lo tengo hecho, pero yo acá en la diapositiva ya arranco hallando f cuadrado de x. Porque está claro, tenemos que hallar los puntos fijos de f cuadrado. O sea, f de x. Bueno, ahora lo hacemos, pero yo lo que voy a hacer primero es hallar los puntos fijos. Vamos a hallar los puntos fijos primero. Porque como después lo tenés que descartar de los otros, hacemos los puntos fijos primero. Tenemos f de x igual x2 menos 1. Entonces los puntos fijos son las raíces de f de x igual x. Entonces nos queda la ecuación x2 menos 1 igual x. O sea, la ecuación x2 menos x más 1 igual 0. A ver si tiene raíces reales. Si no tiene, no tiene puntos fijos en R, ¿no? Menos b. ¿Por qué más 1 y no menos 1? Menos 1 ahí. Sí, gracias. No tiene, ¿no? Me equivoqué. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 1, menos 4 por menos 1, que es más 4. 1 más 4, 5, sí. Tiene sí. Tiene dos puntos fijos. 1 más raíz de 5 sobre 2 y 1 menos raíz de 5 sobre 2. Esta ecuación y el numerito 1 más raíz de 5 sobre 2, ya les aviso a los que vayan a hacer la presentación sobre la sucesión de Fibonacci, les va a aparecer eso. Y el número 1 más raíz de 5 sobre 2 es lo que se suele llamar la Creo que lo razón. hicimos, ¿no? ¿Eh? En las presentaciones anteriores habíamos llegado a este resultado. Cuando hicimos las sucesiones de orden segundo orden. Sí, también, claro. Sí. Pero no es la misma, ¿no? La ecuación en diferencias no es la de Fibonacci, ojo. Esta es la ecuación en diferencia, la ecuación, el sistema dinámico discreto es x sub n más 1 igual ¿cuánto? X sub n al cuadrado menos 1. No es la relación de recurrencia que te da la sucesión de Fibonacci, no. Estos son los puntos fijos de f, pero que están vinculados con la sucesión de Fibonacci porque esto tiene que ver con la razón áurea en realidad. Sí. Ese es el número áureo. El 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a los puntos de periodo 2. Cuando lleguemos a los puntos periódicos de periodo 2, ya lo vamos a ver, va a quedar una ecuación que va a tener como raíces 1 más raíz de 5 sobre 2 y 1 menos raíz de 5 sobre 2. Porque todo punto que verifique f de x igual x, también va a verificar f cuadrado de x igual x. ¿Ah? Entonces, cuando tenés que hallar los puntos periódicos de periodo 2, acá hay que hallar la compuesta. Hay que hallar f de x. ¿Qué es lo que hace la f? Agarra una cosa y a esa cosa la eleva al cuadrado y le resta 1. Cuando vas a hacer f de x, tenés que agarrar esta cosa, que es f de x, elevarla al cuadrado y restarle 1. O sea, venir acá y en todos los lugares donde diga x, poner f de x. Así que f de x queda f de x al cuadrado menos 1. Acá sí nos tenemos que ensuciar las manos hallando la compuesta f de x. En realidad, acá siempre va a ser la compuesta de f con ella misma. Entonces la ponemos en lugar de f de x, ¿quién es f de x?
Desarrollamos el cuadrado, queda el cuadrado primero x a la cuarta, el doble producto menos 2x2, el cuadrado del segundo más 1, menos 1 se va. Bien. Bueno, pero ahora para hallar los puntos de periodo 2 tenemos que resolver la ecuación, esto igualarlo a x. Digo, cualquier cosa me paran, me frenan o preguntan, ¿eh? Tenemos que resolver la ecuación f de x igual a x. O sea, esto igualarlo a x. Que ahora va a quedar una ecuación de cuarto grado. Y usar los puntos fijos, ¿no? Para bajar por fin. Claro, así que queda x a la cuarta menos 2x2 igual a x. Que obvio acá tiene una raíz trivial, que ¿cuál es? 0. 0. Si no fuera así, vuelvo a la pizarra. Vos tenés x a la cuarta, dijimos menos 2x2, menos x, así quedó el polinomio, ¿no? Y si pasás la x restando para el otro lado, esto igual 0. Esto igual 0. Entonces, como ya conocemos las dos raíces, uno más raíz de 5 sobre 2 va a ser raíz de esto, y uno menos raíz de 5 sobre 2 va a ser raíz de esto. Recién alguno de ustedes decía aplicar Ruffini, bajar por Ruffini. Sí, no es necesario. Y está perfecto. Pero olvídate que tiene raíz obvia 0. Suponete que no te das cuenta de qué raíces tiene. O sea que bajar por Ruffini con uno más raíz de 5 sobre 2 a mí no me gusta nada. Y por uno No. menos raíz de 5 sobre 2 tampoco. Entonces en lugar de bajar por Ruffini, lo que vamos a hacer es la división entera. Porque este polinomio va a ser divisible entre este. Que está acá. Acá están metidas las dos raíces. Va a ser divisible entre x2 menos x menos 1. A ver, x a la cuarta dividido x2, x2. x2 por x2, x a la cuarta. Lo pongo con signo cambiado. x2 por menos x3. Lo pongo con signo cambiado. x2 por menos 1, menos x2, lo pongo con signo cambiado. Y ahora sumo. El x a la cuarta se va, queda x3, menos x2, menos x. Vuelvo a dividir. x3 dividido x2, x. Y así seguimos, ¿no? X por x2, x3. X por menos x, menos x2. X por menos 1, menos x. ¿Ven lo que pasó ahora? No me da lugar acá. Quedó lo mismo. O sea, cuando sume acá me da 0. Cuando sume me da 0. Se terminó la división entera. Se terminó la división entera. Entonces esto quiere decir que el polinomio original, x a la cuarta, menos 2x2, menos x, se puede factorizar como el x2 menos x más 1, que era el conocido, era el que cuyas raíces eran los puntos fijos, por este cociente exacto que obtuvimos acá, x2 más x. Entonces las raíces de esto son las raíces de esto, que eran los puntos fijos, que no nos interesan, más las raíces de esto. Y las raíces de esto son 0 y menos 1. Entonces, esos son los puntos, los verdaderos puntos periódicos de periodo 2 son 0 y menos 1. Son las raíces de esto otro. Así que este es un procedimiento habitual que se puede hacer cuando quedó un polinomio de cuarto grado para hallarle las raíces, y ya conocíamos dos raíces. En vez de bajar por Ruffini por cada una de ellas, hacer la división entera del
el polinomio que ya tenía esas dos raíces. Efectivamente obtuvimos una raíz 0, como ya veíamos, ¿no? Y la otra es -1. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿Se entendió esto? ¿Quiere que ponga la...? Yo tengo una duda. Ahí el 0, Sí, dale. viste que el 0 también te quedó raíz, pero no lo considerás porque en realidad también es punto fijo, ¿no? No, 0 no era punto fijo. Entonces, ¿por qué? Porque no lo 1 más considerás. menos raíz de 5 sobre 2. Claro, entonces, ¿por qué? Los que son puntos periódicos de periodo 2 son las otras dos raíces de este polinomio de cuarto grado, que son las raíces de esto que está acá. O sea, 0 sería ¿cómo es? 0 es un punto periódico Claro, de el 0 periodo y 2. menos 1, son esos dos. 0 y -1. Ok. Siempre vienen de a pares. Claro. Bien, gracias. Fíjate, ahora lo vemos acá con lo otro que yo tenía escrito. Acá yo no hice la división y dije, una raíz es 0. Como 0 no era punto fijo, porque los puntos fijos eran 1 más menos raíz de 5 sobre 2, ya está. 0 va a ser un punto periódico de periodo 2. ¿Y cuál es el otro? F de 0. Si 0 es un punto periódico de periodo 2, el otro punto periódico de periodo 2, ¿no? Que viene en pareja con él, es F de 0. Ahí va, ok. Igual después tenés que ver si cómo tenés que No, y ya arrancar. estaría, porque un polinomio de cuarto grado solo puede tener 4 raíces diferentes. Y ya sabes que tenía 2 puntos fijos. Y ahora tiene raíces 0 y -1, ya están. Entonces, digo, y podemos verificar, ¿no? Fíjate, ¿cuánto da f de 0? F de 0 da -1. Y f de -1 da -1 al cuadrado 1, -1, 0. O sea, la órbita que empieza en 0 es 0, -1, 0, -1, 0, -1. Y la que empieza en -1 es -1, 0, -1, 0, -1, 0. Después vamos a hacer la gráfica de esta, y ahí se ve claramente, bueno, que va a cortar cuando la gráfica de eso corta a y igual x en 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Y también con la gráfica vas a observar que 0 y -1 son puntos periódicos de periodo 2. Así que repito, para hallar los puntos periódicos de periodo 2 hay que resolver la ecuación f de x igual a x, y de ella descartar lo que ya eran puntos fijos de la función. Los puntos periódicos de periodo 2 no son los puntos fijos. Una pregunta. Mirá, lo tenía escrito acá. ¿Hay alguna forma de darte cuenta cuáles son los puntos fijos sin calcularlos antes? Tipo cuando ya las 4 raíces. Sí. Sí. Tipo alguna propiedad que tengan que tener para no tener que calcular además los puntos fijos. Sí, lo que pasa es que, y como hallas las 4 raíces de una ecuación de cuarto grado, capo que x igual 0 es la raíz. Claro. Entonces, en realidad siempre el orden va a ser, primero hallo los puntos fijos, y después hallo los puntos periódicos de periodo 2. Claro. Pero si vos tenés las 4 raíces de esto, o tenés 2 de ellas, es muy fácil. Si f de p te da p, es punto fijo. Y si f de p te da q, otro q, es punto periódico de periodo 2. Acá Okay. no dio 0, sino que f de 0 dio -1, ya sacás que 0 es punto periódico de periodo 2 y -1 es el otro punto periódico de periodo 2. ¿Ah? Está bien. O sea, te conviene, si ves una así media obvia, la metes ahí en la F y ves que te da y más o menos te Claro. viene.
Sí, justo Claro, en eso ese caso. conceptualmente es importante entenderlo. En la práctica, en general, vas a hallar primero los puntos fijos y después los puntos periódicos de periodo 2. Y después los puntos periódicos de periodo 3. Y de periodo 4 y de periodo 1000. Bueno, de modo análogo está el concepto de puntos periódicos de periodo 3, o lo que sea. ¿Por qué? Porque vamos a ver sistemas dinámicos, incluso aparentemente muy sencillos, que aparecen en las aplicaciones de economía y muchas otras, en donde hay órbitas que se acercan a órbitas periódicas de periodo 2, pero hay otras que se acercan a órbitas periódicas de periodo 3, y hay otras que se acercan a órbitas periódicas de periodo 1000, para entender la dinámica, dependiendo de la condición inicial, para entender la dinámica de lo que le está pasando al sistema dinámico cuando cambias la condición inicial. ¿Sí? Acá me había olvidado que lo tenía escrito, lo de bajar por Ruffini. ¿Está? Bueno, y entonces la próxima seguimos avanzando en esto, en donde vamos a tener, como decía, al menos 3 dimensiones de estudio, ¿no? Métodos analíticos vinculados con la F, como acá llamamos raíces vinculadas con la F, la derivada de la F va a jugar un papel fundamental. Métodos computacionales, como decía, digamos, para iterar una función, o para hallar una órbita, vos podés dar una condición inicial y pedirle a una calculadora o una computadora que empiece a iterar. Son métodos numéricos, que claro, en general eso no es una demostración de lo que le va a pasar, pero bueno, muchísimas veces permite conjeturar qué le va a pasar. Porque cuando la computadora se da cuenta, empieza a cometer pequeños errores. Entonces, si el sistema no es estable, se te puede ir al diablo y lo que vos estás viendo está lejos de la realidad. Y métodos gráficos que, por lo menos para las funciones que vamos a trabajar nosotros, te permite visualizar en muchos casos bastante bien, ¿no? O sea, bueno, en muchos casos, no sé, en algunos casos. O sea, vamos a tener, esto es el método gráfico, que ya lo vamos a empezar la próxima. Tú tenés la función f de x, tenés la recta y igual x, y vamos a comenzar con una condición inicial x sub 0 acá, y ver cómo hacemos para iterar, o sea, para hallar x1, para hallar x2, etc. Bueno, así que hoy dejamos por acá. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Ya pueden ir trabajando en los primeros ejercicios de las secciones de esto, pueden ir trabajando, ¿no? Bueno, ¿Está? ¿No hay ningún comentario, pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos entonces, paro la grabación, si alguno se quiere quedar. bueno, gracias. Hasta el lunes. Chau, chau, que pases bien.